Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy el profesor Rolando Vallejo y el día de hoy les voy a hablar acerca del capítulo 2 del curso CCNA Routing and Switching Essentials o CCNA 2 y el capítulo 1 es acerca de los conceptos básicos o fundamentales del enrutamiento. Enrutamiento, ruteo, routing, como le llamen en su país. A final de cuentas, bueno, pues es la actividad de mover paquetes de una red a otra. Bienvenidos. Este tema, o más bien este capítulo de CCNA 2, está dividido en tres partes. La configuración inicial del router, que en realidad también contiene todo lo que son los fundamentos del enrutamiento. La segunda parte, 1.2, es cómo es que el router toma sus decisiones, y la parte 3 es la operación del router. En este video solamente vamos a cubrir la parte 1 y después vamos a tener otros dos videos para la parte 2 y la parte 3. Comenzamos. Bien, pues podemos preguntarnos por qué routers. ¿Por qué necesitamos un router? Si yo en casa tengo mi modem, tengo mi access point para conectarme a internet, ¿no? Tengo mi equipo inalámbrico. Y a ese equipo inalámbrico le llamo modem. Y entonces el router, ¿para qué lo quiero? Bueno, pues en realidad lo que tenemos en casa son cajas que tienen múltiples propósitos. Estos propósitos son, bueno, pues esa caja tiene un módem. Sí, un módem es un dispositivo de capa 2 que nos conecta a la red WAN y que efectivamente pues se encarga de toda la señalización y todas esas cosas. Pero también necesitamos un router, un dispositivo de capa 3 que me permita hacer el switcheo de capa 3. ¿Qué es el switcheo de capa 3? Bueno, pues no es otra cosa más que permitir que un paquete pase de una red a otra. ¿En función de qué? Pues en función de su dirección IP. ¿Ok? La dirección IP, desde luego, que se analiza cuando se procesa el paquete, es la dirección IP de destino. El router debe de saber llegar a redes y esas redes las tiene en su tabla de enrutamiento. Cuando el router recibe un paquete por una interfaz, tiene que sacarlo por otra. Si el router tiene 8 interfaces de salida, ¿cómo es que el router puede saber por cuál de las interfaces va a salir ese paquete? Muy sencillo, tiene que ir a consultar su tabla de enrutamiento. En la tabla de enrutamiento va a encontrar que esta red destino se encuentra alcanzable si yo me voy por mi interfase serial 0. Y esta otra red está alcanzable si yo me voy por mi interfase serial 4. ¿Ok? Nombrando las interfaces de manera muy genérica. Entonces, la parte de enrutamiento es muy similar o muy relacionada con lo que es el switcheo de capa 3. Otra vez, el switcheo de capa 3 no es otra cosa más que tomar un paquete que ingresó por una interfaz y sacarlo por otro. ¿En función de qué? En función de su dirección IP destino del paquete. ¿Qué más puede hacer el router o qué más hace el router? Bueno, pues el router descubre la red. ¿A qué me refiero con descubrimiento de red? Fíjense bien. Un router sabe dónde se encuentran las redes en función de la configuración que le hacemos. Vamos a pensar que yo saco de una caja un router nuevo y ese router nuevo tiene 3 interfaces, pero está en blanco, el router no ha sido configurado. Entonces, en ese momento yo vengo a esta interfaz gigabit 0 diagonal 0 y le pongo una dirección IP. ¿Cómo? Pues con el comando IP address. Por ejemplo, 10.0.0.1. ¿Ok? Vamos a pensar que yo le pongo esa dirección IP y le pongo una máscara 255.255.255.0. Cuando yo hago eso, cuando yo le asigno a este router en esa interfaz una dirección IP y una máscara, el router inmediatamente lo que dice es: ok, yo conozco una red que está conectada en mi interfaz gigabit 0 diagonal 0. Esa red es la 10.0.0.0 diagonal 24, que va desde el 10.0.0.1 hasta 10.0.0.254.
255 en realidad, pero 255 no se usa. Entonces yo tengo 253 posibles vecinos, porque esa red tiene 254 direcciones disponibles y yo tengo una de ellas. Entonces puede ser que en esa red yo tenga 253 vecinos. ¿Ok? Entonces lo que estoy tratando de decir con esto es que ese router acaba de adquirir conciencia de que ahí hay una red. En función de la dirección y la máscara que yo le puse, él conoce una red que está ahí. Y qué bien, porque el router, una de sus principales funciones es saber llegar a redes, no saber llegar a los hosts. Imagínense que los routers supieran llegar a cada uno de los servers del mundo, no se darían abasto con sus tablas de enrutamiento, serían enormes. Sin embargo, si sabe llegar el router a una red, va a saber llegar a todos los hosts que se encuentren en esa red. ¿Ok? Entonces, cuando yo vengo y le pongo una dirección IP en esta interfaz, este router va a decir, ok, ya sé llegar a esta red, o ya conozco esa red, y cuando yo le pongo una dirección IP aquí, va a decir, muy bien, yo conozco 3 redes, son esta, esta y esta. Y de hecho, yo como router soy parte de esas 3 redes. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a suponer que a ese router yo le conecto otro router. Vamos a pensar que ese router pues es el router de Telmex o de la compañía que te da el servicio. O a lo mejor no, a lo mejor es un router que es de otra sucursal de mi empresa. ¿Ok? Y esa sucursal de mi empresa tiene otra red LAN. Tal vez tiene 2 redes LAN. ¿Ok? Y esas 2 redes LAN tienen que estar en diferentes dominios de broadcast, de diferentes redes. Vamos a pensar que es 10.0.1.0 diagonal 24 y 10.0.2.0 diagonal 24. Como sabemos, pues esas 2 son subredes de la misma clase A y además son distintas y separadas a la que ya tenemos de este lado. ¿Ok? Entonces, este router de aquí, déjenme cambiar de color. Este router de aquí sabe llegar a esta red porque la tiene directamente conectada, sabe llegar a esta y sabe llegar a esta porque la tiene directamente conectada. ¿Ok? Y este router de aquí sabe llegar a esta red porque las tiene directamente conectada, esta red que la tiene directamente conectada y esta que la tiene directamente conectada. Pero, voy a usar el amarillo, este router no sabe llegar a esta red y tampoco sabe llegar a esta red. ¿Por qué? Pues porque nadie le ha dicho dónde está. ¿Ok? Y este router de aquí no sabe llegar a esta red porque tampoco nadie le ha dicho dónde está. ¿Ok? Entonces, otra de las actividades muy importantes del enrutamiento es el descubrimiento de la red. ¿Qué tal que yo pongo al router de abajo, a este de aquí, a hablar un protocolo de enrutamiento? A este le digo, habla un protocolo de enrutamiento X, cualquiera que yo le ponga. Y entonces este lo que va a hacer es empezar a anunciar hacia acá, a este vecino, esta red y esta red. ¿Ok? Voy a cambiar de color porque si no, no se va a ver bien. ¿Ok? Entonces, cuando yo habilito un protocolo de enrutamiento, este amigo que está aquí va a anunciar esta red al vecino de allá y esta red al vecino de allá. Y este amigo también, si yo le pongo una dirección, perdón, un protocolo de red, va a anunciar esta red que él conoce a este amigo que no la conoce y esta red que ya conoce a este amigo que no la conoce. ¿Ok? Entonces, eso me va a permitir que mediante el uso de un protocolo de enrutamiento, todas las redes lleguen a conocer todas las redes de mi corporativo. No del mundo, porque entonces serían muy grandes las tablas de enrutamiento, pero sí al menos de mi corporativo. ¿Ok? Entonces, a eso le llamamos Network Discovery. El router puede, mediante el uso de protocolos de enrutamiento, hacer un descubrimiento de la red para saber cómo llegar a cada uno de los rincones de esa red y el tiempo que le toma a todos los routers conocer esto se llama tiempo de convergencia. ¿Qué más puede hacer el router? Bueno, pues puede encontrar los mejores caminos, ¿no? Vamos a suponer que este router, lo voy a poner en negro para después usar más colores. Este router de aquí tiene una red conectada, una red LAN aquí con sus compus y todo. Y él quiere llegar a otra red que está por acá y esa red es una red, por ejemplo, una red X, ¿ok? Y para llegar ahí tiene varios caminos. De hecho, tiene enlaces seriales para llegar a través de este amigo,
puede llegar a través de este otro camino aquí, puede llegar a través de otro camino por acá y puede llegar a través de otro camino por acá. ¿Ok? Tiene 4 formas de llegar a esa red X y la idea es que este router de abajo, el router A, pueda decir, ok, yo sé llegar a la red X y para hacerlo, pues me voy a ir por mi interfase serial 0, serial 1, serial 2 o serial 3. ¿Ok? Sí, fácil, pero para eso pues tengo que comparar costos. ¿Ok? Si el criterio para comparar esos costos fuera saltos, por ejemplo, pues este tendría 2 saltos, 1, 2, este tendría 3 saltos, este tendría 2 saltos, y este tendría 1, 2, 3, 4 saltos, ¿ok? Entonces aquí, por obvias razones, el más barato de los enlaces sería un empate, de hecho. Hay un empate entre el enlace este que está aquí y este que está aquí. Porque su costo el costo más bajo que hay para llegar a la red X es 2 saltos, ¿ok? Pero ¿qué tal que el criterio para comparar las rutas fuese, por ejemplo, ancho de banda? Ahí sí necesitaríamos revisar cuál es el ancho de banda en cada segmento. Cada red es tan rápida como lo es su segmento más lento. Por ejemplo, aquí vamos a pensar que yo tengo 2 megas de ancho de banda, 2 megas de ancho de banda, y aquí tengo 1 mega. ¿Ok? Este camino por acá, su ancho de banda máximo va a ser de 1 mega. ¿Por qué? Pues porque ese es el embudo, es el cuello de botella, es mi velocidad máxima, que puedo alcanzar desde abajo hasta la red X. ¿Ok? ¿Y qué tal que por acá en este enlace que tiene 3 saltos, pues el ancho de banda es de 10 megas, 10 megas, 10 megas, es mejor ancho de banda. Y aquí en estos enlaces es de 1 mega, 1 mega, 1 mega y 1 mega y 1 mega. ¿Ok? Entonces fíjense, bajo esas circunstancias, el camino este que está aquí viene a ser más rápido, el más rápido de todos, a pesar de que tenga 3 saltos y a pesar de que los 2 enlaces vecinos tengan solamente 2 saltos. ¿Ok? Entonces depende mucho del criterio que estamos tomando para calcular los costos. Podemos usar ancho de banda, confiabilidad del enlace, los paquetes que se pierden en el enlace, por ejemplo, retardo, qué tanto tardan en ir de un lado a otro, carga del trabajo del enlace, tráfico. Son varios parámetros o varios criterios los que podemos usar e incluso podemos combinar varios en alguna fórmula matemática para sacar una métrica compuesta. ¿Ok? ¿Qué más puede hacer el router? Bueno, pues su función principal, desde luego, será conectar las WAN a las LAN. ¿Ok? La idea es que tengamos una red WAN conformada por varias redes LAN. Imagínense que tenemos una empresa que tiene 10 sucursales, cada una de ellas en diferentes partes de la República, y entonces queremos hacer conexiones, queremos conectar todo esto. Entonces vamos a poner enlaces WAN que nos permitan conectar todas las LAN entre sí. ¿Ok? Entonces eso también puede hacer el router. ¿Qué más? Bueno, pues puede estar monitoreando el performance, el desempeño de la red, porque bueno, pues el router también va tomando nota acerca de cuántos paquetes se han perdido, cuál es la velocidad de cada enlace, cuál es el atascamiento, el grado de tráfico que hay en cada enlace, y todo esto lo va calculando y lo va registrando y lo va poniendo en bitácoras, y el router puede decir, no, bueno, de pronto este enlace es mucho mejor que este, y a lo mejor después de la hora de la comida, entonces este es el mejor. ¿Ok? Entonces el router puede estar monitoreando el desempeño de la red. También puede mantener la red. Cuando hablo de mantener la red, pues me refiero principalmente al hecho de que la red puede estar dinámica. O en otras palabras, la red puede ser móvil en el sentido de que de pronto quitas un enlace, se cayó un enlace por una mala conexión,
hay un enlace nuevo, hay una nueva sucursal, cerré una sucursal de la empresa, y cada vez que hay un cambio de esos en la red, ya sea definitivo o ya sea temporal, los routers se dan cuenta y ajustan automáticamente su conocimiento que tienen acerca de la red. ¿Ok? Entonces la idea es que la red todo el tiempo, a pesar de que haya cambios, todos los routers de la red tengan información consistente de ello y sean capaces de ajustarse. ¿Ok? También los routers pueden filtrar paquetes. Por filtrar paquetes nos referimos a que podemos configurar listas de control de acceso en el router, ACLs. Esto lo conocemos como ACLs o listas de control de acceso, que de hecho es un tema que vamos a ver más adelante en otro capítulo del curso 2. Ajá. Y mediante el uso de ACLs nosotros podemos convertir el router en un firewall. ¿Por qué? Bueno, pues porque en esas listas de control de acceso son simplemente instrucciones que se le dan en forma de lista al router, diciéndole criterios para permitir o denegar el tráfico. Por ejemplo, podemos decir a todos los paquetes que vengan de tal dirección IP, bloquéalos. O todos los paquetes que vengan de X red, permíteles el paso. Y podemos ser incluso más granulares, podemos ir más allá de eso. Podemos decirle al router, por ejemplo, mira, todos los paquetes que vengan de esta dirección y que vayan a esta dirección, permíteles el paso, pero siempre y cuando el protocolo que se vaya a usar sea HTTP, por ejemplo. Pero si intentan hablar por FTP, entonces deniega el paso del paquete. ¿Ok? Entonces, ese tipo de información podemos alimentarla al router para que permita o deniegue el tráfico. También el router es un traductor de protocolos, tanto de protocolos de capa 2 como de protocolos de capa 3. Yo puedo tener desde el punto de vista capa 2, no sé, una red Ethernet con una red de MPLS o una de DSL, por ejemplo, y diferentes protocolos de diferentes tecnologías de capa 2, de capa de enlace de datos, pues van a ser traducidas a la hora de que atraviesan el router, porque el router puede hablar prácticamente cualquier protocolo, siempre y cuando desde luego esté instalado en el router los features o las partes modulares de su sistema operativo para que puedan hablarlos. ¿Ok? Y desde el punto de vista capa 3 también puede hablar dirección IPv6 por un lado, IP versión 4 por otro, incluso otros protocolos de capa 3 y al final de cuentas traducir entre ellos. Eso es algo muy importante del router, que es el C-tripio de las redes, ¿no? Porque habla prácticamente cualquier idioma. Un router, desde luego, pues es un equipo muy especializado. Ya por todas las funciones que acabamos de ver que puede hacer el router, es evidente que no podría ser un hardware muy sencillo. Entonces, bueno, pues el router a final de cuentas viene a ser una computadora. Una computadora que tiene un CPU, que tiene una memoria RAM, que tiene una memoria ROM y que, bueno, pues no tiene disco duro, pero tiene una memoria flash para almacenamiento permanente y no tiene una pantalla, no tiene un teclado y un mouse, pero podemos usar un programa de hiperterminal para conectarnos y proveerle de un teclado, una pantalla y un mouse al equipo y poderlo configurar. Pero tiene todas las características de una computadora. De hecho, en alguna ocasión me tocó configurar un router que estaba basado en un procesador Intel, ¿no? Y igual tenía sus ranuras para subirle configuraciones en un formato de floppy disk. En otra ocasión me tocó ver uno que tenía una ranura PCMCIA. Son tecnologías muy viejas, pero esto es simplemente para que tengamos conocimiento de que cualquier router puede ser una computadora o al revés también. De hecho, en alguna ocasión me tocó también configurar una computadora con varias interfaces de red y convertirlo en un router para poder hacer funciones de enrutamiento dentro de una red y que en realidad era una computadora basada en Linux. De hecho, algunos routers ya vienen configurados con Linux como sistema operativo. Y entonces en realidad lo que se hace es mediante software decirle lo que tiene que hacer. En realidad el software es tan importante en un router como lo es el hardware. Ese equipo
el equipo se dice que es especializado porque está ahí para atender esas funciones, pero en realidad lo especializado de este equipo es el software. Un router también es un default gateway. ¿Qué es un default gateway? Pues es una puerta de salida. La idea detrás de esto es que el router pueda ser el equipo que saque mis paquetes que se generan dentro de mi red LAN hacia la WAN, ¿ok? Fíjense, aquí tenemos este router y este router es el default gateway para estos equipos, para el server, incluso para estos dos empleados de la empresa, ¿ok? Ese equipo es el default gateway de esas computadoras que se encuentran en la LAN. Él a su vez, ese router a su vez necesita conocer un default gateway. Si él no conociera un default gateway, tendría que conocer todas las redes del mundo y ningún router tiene esa capacidad. Entonces él debe de saber llegar a una red, a otra red, a las que tiene en sus interfaces. Pero cuando una red de destino no se encuentra en su tabla de enrutamiento, él debe de poder tener a alguien a quien entregarle ese paquete, deshacerse de él como para que diga ya, una papa caliente, ¿no? Me deshago de él. Y ese sería el gateway of last resort o el gateway de último recurso para el router, ¿ok? Muy bien. Fíjense bien. Aquí tengo que explicar, es un recordatorio del curso CCNA1, pero es importante recordarlo ahorita. ¿Por qué? Pues porque tal vez ya pasó algún tiempo desde que tomaste Redes 1 o CCNA1. Ok, fíjense, si PC1 quiere hablar con PC2, ¿qué va a hacer? Pues va a lanzar una petición ARP, Address Resolution Protocol. Esta petición ARP es simplemente un broadcast, un mensaje a todo mundo dentro de esa LAN, diciendo, hey, yo quiero hablar con la dirección 192.168.1.111. ¿Alguien sabe en qué dirección MAC se encuentra esa dirección IP? Y todos reciben esa petición ARP, pero nadie contesta más que PC2, ¿ok? PC2 le va a devolver su MAC address a PC1. ¿Y por qué necesita PC1 su MAC address? Bueno, pues es muy sencillo. Él tiene que construir un paquete IP. Ese paquete IP va a tener la dirección IP origen y la dirección IP destino. Dirección destino. Y ese paquete IP, para poder ser entregado al siguiente salto, tiene que ir adentro de una trama de capa 2 o de una trama de enlace de datos. ¿Ok? Entonces, esa trama de enlace de datos encapsula el paquete IP y tiene que llevar direcciones físicas. Dirección MAC de destino y dirección MAC de origen. ¿Ok? Entonces, por eso necesito de un equipo con el que me quiero comunicar, necesito su dirección IP y necesito su dirección MAC. ¿Ok? Muy bien. Pero aquí hay algo muy importante que no dije. Y eso que no dije, que es muy importante, es ¿cómo sabe PC1 que PC2 está en su misma red cuando le quiere hablar? ¿Cómo sabe si manda un broadcast preguntando por esa dirección IP o manda un broadcast preguntando por el default gateway? En otras palabras, PC1 debe de estar consciente cuando quiere hablar con otro equipo de destino, debe de estar consciente si ese equipo está dentro de la red o está fuera de la red. Porque si está dentro de la red, lanza una petición a ARP como lo acabo de explicar. Pero si ese equipo al que quiere hablarle PC1 se encuentra afuera de la red, la petición ARP va a ser un poco diferente. La petición ARP va a ser preguntando por la MAC address de su default gateway. ¿Ok? Porque entonces, si ese equipo está afuera de la red o el destino está fuera de la red, pues a quien le tiene que dar el paquete es al default gateway. Porque él se va a encargar de llevarlo afuera de la red. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo sabe PC1 si el equipo de destino está adentro de la red o está afuera? Muy fácil. Por la máscara. Si él tiene la dirección 192.168.1.110 y tiene la máscara diagonal 24, entonces él sabe de entrada que tiene la posibilidad de tener 253 vecinos desde el 1
desde el 192.168.1.1 hasta el 192.168.1.254. ¿Ok? Pero él es 110. Entonces, cualquier número entre el 1... bueno, no, porque el 1 tal vez sea el router, ¿no? Sí, el 1 es el router. Entonces, cualquier número entre el 2 y el 109 son posibles vecinos. Y cualquier número entre el 111 y el 254 son posibles vecinos de red. Entonces, si yo quiero hablar con alguna otra dirección IP y esa otra dirección IP no es ninguna de estas, obviamente esa dirección IP destino está afuera. Y entonces la petición ARP será haciendo una pregunta, un broadcast preguntando por el MAC address del router. ¿Ok? Esas peticiones ARP no están ocurriendo todo el tiempo y la razón es que cuando yo le pregunto a mi router por su dirección MAC, yo la guardo en una memoria caché o cache, y en esa memoria la tengo ahí temporal. Si yo dejo de hablar con el router por 5 minutos, más o menos 6, voy a olvidar su MAC address. Pero ¿quién deja de hablar con su router por 5 minutos? Nadie. El 80%, el 90% de las comunicaciones son hacia afuera y solamente el 5 o 10% son adentro de la red, ¿no? Para eso queremos la red, para comunicarnos con los de afuera. Muy bien, el router tiene diferentes formas de hacer el reenvío de paquetes. Digamos que la más antigua de ellas es llamada process switching o switchado por proceso. ¿En qué consiste? Bueno, pues que el router recibe por una interfaz, recibe un paquete y la manda al control plane para ser procesada. Prácticamente es procesada en software, acá a este nivel, a nivel del CPU, y entonces baja y sale por la interfaz que sea la que se decidió que sería la interfaz de salida. ¿Ok? Eso sería process switching o switchado por proceso. El fast switching o switchado rápido hace esto la primera vez para el primer paquete. Hay que recordar que los paquetes viajan en ráfagas. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que van una ráfaga de 200 paquetes, va a pasar. El router va a tomar el primer paquete, lo va a procesar, lo va a dejar pasar y entonces a los demás paquetes los va a dejar pasar como parte de ese flujo. Va a decir, ok, de este paquete que ya procesé, me faltan todavía 199 paquetes. Entonces esos 199 ya los deja pasar de manera automática. Ya no va a estar procesando cada uno de ellos, como lo haría en el modo o el mecanismo de process switching o switchado por procesos. Aquí solamente procesa el primero, enruta el primero y los demás los deja pasar de manera más automática. Muy bien, la manera más eficiente de procesar un paquete es mediante Cisco Express Forwarding o CEF. ¿Cómo es esto? Bueno, pues el paquete prácticamente se puede procesar a una velocidad muy rápida llamada velocidad de cable. ¿Por qué es posible esto? Bueno, pues porque el router, cada vez que procesa un paquete, toma nota de las características del paquete, va formando una base de datos. Una base de datos que se llama Forward Information Base. Esta Forward Information Base va a contener información acerca de MAC addresses de origen, MAC addresses de destino, direcciones IP de origen, direcciones IP de destino, puertos origen, puertos de destino, aplicaciones, etc. Toda esa información la va a guardar en una poderosa base de datos y esta base de datos pues simplemente va a estar ahí para que cada vez que pase un paquete se compare contra esa base de datos y el procesamiento sea realmente muy rápido. Muy frecuentemente vamos a tener problemas cuando estamos conectando routers, equipos de red, switches, etc. Muchos de esos problemas van a estar en la capa 1 o en la parte de los cables. Cada vez que yo sospecho que tengo un problema con algún cable, lo primero que hago es ver los foquitos, ¿no?, detrás del equipo, los LEDs. ¿Ok? Y es muy importante saber interpretar los LEDs. Vamos a ver aquí en este router qué significa cada uno de ellos. Fíjense, las interfaces gigabit 0/0 y 0/1, que son estas de aquí, esta y esta, tienen dos LEDs cada una de ellas, el LED S y el LED L. Cada uno de ellos significan diferentes cosas. El S es de velocidad y el L es de link.
El de link sirve simplemente para decir, bueno, si tengo conexión física, si hay una señal de carrier ahí, si hay comunicación, y si es así, si el cable está correcto, el LED de L se va a encender, ¿ok? Y el LED de speed se va a encender dependiendo de la velocidad y se va a encender de diferentes formas. Por ejemplo, si hace ese LED un blink y pausa en un patrón repetitivo, blink, pausa, entonces se dice que el sistema está operando, ese enlace, esa interfaz, está operando a 10 megabits por segundo. Si hace dos blinks y pausa, dos blinks y pausa, entonces el enlace está operando a 100 megabits por segundo. Si hace 3 blinks y pausa, el enlace está operando a velocidad de gigabit. ¿Ok? Muy bien, eso es en cuanto a las interfaces Gigabit Ethernet. Pero también tenemos LEDs en la consola y en el USB. Aquí están. Este es el de la consola y este es el del USB. ¿Ok? ¿Qué significan esto? Simplemente está prendido en green o en verde, pues el puerto está activo. Tiene un cable, fue detectado el cable, ya se detectó una señal del otro lado del cable, está activo el enlace, se prende en verde. Si está apagado, bueno, pues entonces el equipo no ha detectado un cable, o el cable está defectuoso, o el cable sí está bueno y está conectado, pero del otro lado del cable no está conectado nada. ¿Ok? En el puerto mini USB pasa exactamente lo mismo. Verde está habilitado el puerto, off está apagado. Ok, hace rato les comentaba que para tener acceso al router y poderlo configurar, pues no tenemos una pantalla, no tenemos un mouse ni un teclado, pero sí tenemos la posibilidad de conectarnos mediante puerto serial, ¿ok? Esto significa que, bueno, las computadoras, antes al menos, hoy en día son muy escasas las computadoras que tienen este tipo de puerto, tenían un puerto serial llamado DB9 o COM, o puerto serial simplemente, y este me permitía conectar un cable de consola. Estos cables de consola vienen con los equipos de red que tú compras, ¿ok? Al menos hasta hace algún tiempo, porque ahora ya vienen otros cables diferentes, ¿ok? Bueno, pues simplemente conectamos este conector al puerto de la consola, y del otro lado es un conector RJ45 que va directamente conectado al puerto de consola del equipo. ¿Ok? Pero como la mayoría de las computadoras, laptops, etcétera, ya no tienen este puerto serial, entonces lo que se hace ahora es, hay dos opciones. Una opción es conectarme del puerto USB mediante un convertidor que me convierte de USB. USB a final de cuentas también es un puerto serial. ¿Ok? Me conecto al cable de consola y me conecto al puerto de consola. ¿Ok? Esa es otra opción. Hay otra opción en donde del puerto USB utilizo un cable que es mini USB, y de ahí me voy al puerto USB de consola, también es puerto de consola, al equipo. Y bueno, ya resuelto esto a nivel físico, a nivel lógico lo que tenemos que hacer es utilizar un programa de terminal. Una muy buena opción es Teraterm, es gratuito, lo puedes bajar de internet, y la otra opción es PUTTY o PuTTY. Cualquiera de estos dos nos sirven para conectarnos al router, tener acceso por consola, y empezar con nuestras configuraciones iniciales. También PUTTY es gratuito, y bueno, pues son programas muy pequeñitos que se bajan en prácticamente un par de segundos. Una pregunta muy interesante es: ¿por qué necesito ponerle una dirección a un switch? Y bueno, pues esa es una buena pregunta, considerando que el switch hace todo su trabajo en capa 2. El switch no necesita direcciones IP para operar, no necesita ninguna dirección IP para hacer el trabajo para el cual el switch fue diseñado. El switch hace algo más o menos similar a lo que hace el router en cuanto a que hace un switcheo, toma un paquete por una interfaz y lo saca por otra o por otras. Nada más que el switch hace esta actividad basándose en la información de capa 2, en la información de las tramas en cuanto a las direcciones MAC o direcciones físicas. ¿Ok? Entonces, ¿para qué necesita una dirección IP un switch? Muy simple, un switch necesita una dirección IP porque quiero configurarlo. Voy a configurar el switch,
de manera remota, para no tener que estar conectado siempre por consola, sino que si ando en otra zona del edificio, ando en otra parte del campus, etcétera, yo pueda conectarme al switch de manera remota y configurarlo, ¿ok? Entonces yo puedo hacerle un telnet, puedo hacerle un ping para ver si está el equipo levantado, si no se cayó, etcétera. Ahora, una cosa muy importante que tenemos que saber es que cuando nosotros ponemos direcciones IP en los routers, lo hacemos en sus interfaces, ¿ok? Entramos a la interface, serial 0, diagonal 0, diagonal 0, IP address tal, máscara tal, y así configuro las direcciones IP. Entro a interface gigabit 0, diagonal 0, IP address tal, le pongo su dirección IP. En los routers, cada interfase debe de tener una dirección IP diferente y además tiene que ser de diferente dominio de broadcast o de diferente subnet o de diferente red, ¿ok? En el caso del switch, no podemos entrar a una interfase gigabit o fast ethernet a ponerle una dirección IP y la razón es muy simple. Las interfaces de los switches, los conectores, los puertos de los switches son diferentes a los del router. Aun cuando sean interfaces de tipo LAN, son diferentes. El del router es una interfaz de capa 3 y los switches tienen interfaces de capa 2. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que en los routers cada interfaz de tipo LAN tiene su propia MAC address. Para poder hacer el enlace entre la MAC address y la IP address, tiene una MAC address por cada puerto. Por eso decimos que se trata de un puerto de capa 3 y es capaz de recibir una dirección IP. Pero si nosotros entramos a la interface Fast Ethernet 0 diagonal 5 en un switch y le queremos poner IP address tal, el switch me va a contestar, no puedo tener una dirección IP en una interfaz de capa 2. ¿Ok? Eso quiere decir que las interfaces de los switches no tienen MAC addresses en cada una de ellas. El switch tiene varias MAC addresses, puede tener 20, 30, 40 MAC addresses, pero las tiene en la motherboard y las utiliza para diferentes procesos, pero no en cada interfaz, ¿ok? Entonces, si yo quiero ponerle al switch una dirección IP, que ya vi que la necesito para administrarlo, pues se la tengo que poner en algún lugar, pero la dirección IP no va a ser para cada interfaz, va a ser para el switch completo. Entonces, para hacer eso, para poderle asignar una dirección IP, tengo que crear una interfaz virtual. Esa interfaz virtual se llama Interface VLAN. Y puede ser Interface VLAN 1, Interface VLAN 10, Interface VLAN 100, cualquier número hasta el 255, por ejemplo, o incluso, bueno, hasta el 256, perdón. O incluso algunas versiones de sistema operativo de switches soportan números más grandes, pero en realidad no necesitamos gran cosa. Si nosotros vamos a configurar un switch básico simplemente para que tenga una dirección IP para administrarlo y no para hacer otro tipo de cosas, entonces basta con que le ponga una sola Interface VLAN. ¿Puedo ponérselo en la Interface VLAN 1? Sí puedo, por defecto esa es la que se usa, pero es una buena práctica de seguridad usar otra. Por ejemplo, Interface VLAN 99 y ahí le pongo la dirección IP. Inmediatamente el switch va a adquirir esa personalidad IP y va a poder ser comunicado desde otra parte de la red, ¿ok? Pero ojo, hay que tener en cuenta que al hacer eso, al switch lo estamos convirtiendo en un host. Lo estamos convirtiendo en un dispositivo que va a poder trabajar incluso a nivel de capa 7. ¿Por qué? Pues porque él puede hacer un telnet a otro switch o secure shell a otro switch. Y en ese momento él está usando un cliente de capa de aplicación de Secure Shell. ¿Ok? Si tú desde lejos le haces a él una sesión de Secure Shell, él está utilizando una aplicación de capa 7 de capa de aplicación que es el servidor de Secure Shell. Entonces prácticamente lo estás convirtiendo en un host. ¿Ok? Ahora, este host, por ejemplo este PC1, para poder funcionar en la red, pues va a requerir una dirección IP y una máscara. Pero si este PC1 quiere comunicarse con PC3, pues necesita tener un default gateway. Aquí tenemos que configurarle quién es su default gateway, ¿ok? Bueno, pues va a pasar lo mismo en el switch. Si en este switch
o más bien, si este switch yo lo quiero configurar desde aquí, pues no pasa nada, no necesita default gateway. Pero ¿qué tal si yo quiero hacerle un secure shell desde acá? Esa petición de secure shell va a llegar al switch, y cuando él quiera contestar, no va a saber a dónde. ¿Por qué? Pues porque no sabe quién es su default gateway. Entonces esa petición de secure shell que tú le hiciste desde afuera, simplemente la va a tirar. Y no queremos eso, queremos poderlo configurar desde otro lado, ¿no? Entonces, en modo de configuración global, tecleamos el comando IP default gateway y la dirección IP de quién. Esta dirección es la de su default gateway. ¿Quién es su default gateway? El router más cercano, la interfaz más cercana a ese switch. Así como necesitamos interfaces virtuales en los switches, puede ser que también necesitemos interfaces virtuales en los routers. Por ejemplo, aquí estamos viendo las interfaces del loopback. Las interfaces del loopback se crean simplemente al teclear el comando dentro de configuración global interface loopback 0, interface loopback 1, 2, 3, lo que sea. ¿Ok? Y después asignándole una dirección IP. Principal característica de interfase del loopback es una interfase que nunca se va a caer. Así se caigan todas las interfaces físicas de ese router, esa va a permanecer arriba todo el tiempo. Nunca se va a caer. Y por esa razón y por esa característica fundamental es que se utiliza para varias cosas. Uno de los usos más comunes que le damos a las interfaces, sobre todo en este curso, es de proveerle de simulación de redes conectadas. Vamos a suponer que yo quiero hacer pruebas de enrutamiento y pruebas de que si mi router sabe llegar a otras redes, etcétera, etcétera. Pues yo puedo levantar interfaces virtuales loopback en los routers simulando redes conectadas, para ver si este router las va a anunciar a otro lado, si otro router puede saber llegar a esas redes. Una interfaz de loopback, tú le haces un ping y te contesta. ¿Ok? Fíjense cómo aquí, de hecho, esa interfaz del loopback está utilizando una máscara diagonal 24, una máscara de 24 bits. Esto quiere decir que ahí estoy simulando una red directamente conectada. Entonces, las interfaces del loopback se utilizan para simular redes conectadas. Pero ¿qué tal que yo le pongo una dirección con máscara 255, 255, 255, 255? Fíjense, 10001 con una máscara cuádruple 255. ¿Cómo para qué me sirve esa máscara? ¿Existe? ¿Se puede usar? Claro que sí. Esa máscara significa, esta dirección es solita. Es este host. No necesita pertenecer a una red, no es una red, es un host. ¿Ok? Cuando yo le pongo una dirección así a una interfaz del loopback de mi router, típicamente la utilizo para darle un ID al router. ¿Ok? Sobre todo considerando que esa interfaz no se va a caer nunca, puedo dotarla de un router ID. Y típicamente utilizo direcciones como 111, 2222, 3333 para hacer mi router 1, mi router 2, mi router 3. Y estas IDs se utilizan en algunos procesos de enrutamiento, como por ejemplo OSPF, BGP y otros protocolos de enrutamiento que son un poco más avanzados y que los vamos a ver después. Ahí podemos utilizar estos IDs. Bueno, pues pasando a la configuración básica de un router, pues tenemos que, algunas cosas de estas ya las hicimos en el curso de CCNA 1, pero bueno, pues es importante darle una repasadita, ¿no? Por ejemplo, configurar passwords en modo de configuración global, el comando enable secret class lo que va a hacer es configurarme un password de modo privilegiado, el password es class y además me lo va a configurar encriptado con una encripción muy fuerte. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, line console 0. Voy a entrar a la línea de consola para que cuando yo entre a modo de usuario por la consola, me diga, sí hay permiso de entrar, pero se requiere de un password. Y ese password es Cisco. ¿Ok? Si entro a line BTY 04 o 015, estoy entrando a las líneas de comunicación por Secure Shell o por Telnet, como comunicación de entrada al router desde la red. Y lo mismo, el comando login indica, sí hay permiso de entrar por aquí, pero se requiere de un password y ese password es Cisco en este caso. ¿Ok?
Comando Service Password Encryption lo que va a hacer es encriptar todos los passwords que ya estén ahí y que no estén encriptados, aunque esa encripción no va a ser tan fuerte, va a ser una encripción débil y se puede romper muy fácil, pero bueno, al menos te salvas de que alguien pase por ahí y vea el password y se lo aprenda tan rápido. Ok, continuamos con la configuración básica. Aquí estamos entrando a la interface gigabit 0 diagonal 0. Le estamos poniendo una descripción. Todo lo que escribamos después de la palabra description no va a afectar a la configuración del equipo. Y aquí estamos diciendo simplemente, este es nuestro link hacia... Ya no veo. Este es mi link hacia la LAN 1, ¿ok? Y bueno, esto de las descripciones es simplemente para no hacernos bolas. ¿Por qué? Porque de repente hay routers que tienen 8 o 10 interfaces y todas están conectadas y no sabes cuál interfase es la del cliente A y cuál es la del cliente B, ¿no? Entonces, para eso es ese comando de description. Podemos ponerle prácticamente cualquier cosa después de la palabra. Aquí estamos configurando una dirección IP con su máscara. Le damos no shoot down. Esto es muy importante porque en este curso, sobre todo, se van a dar cuenta que muchas veces nos olvidamos de encender la interfaz. ¿Cómo puedo saber si no la encendí? Bueno, pues muy fácil. Voy y me fijo en los LEDs que explicamos hace unos momentos y ahí checo que efectivamente el LED está apagado. Vengo y le doy no shoot down y el LED se enciende, ¿no? Esa es una forma, pero hay muchas. Por ejemplo, comando show IP interface brief me va a mostrar cada una de mis interfaces, sus direcciones IP, y me va a mostrar también el estatus de la interfaz, si está prendido, si está apagado o si está administrativamente apagado. Administrativamente apagado quiere decir que no le di no shoot down, ¿no? Muy bien, bueno, pues ahora continuando con la configuración básica de un router, en este caso estamos configurando la dirección IP versión 6, ¿ok? Entramos a la interfase, sería el 0 diagonal 0, le decimos description, link to R2, por ejemplo, y le damos el comando IPv6 address. La dirección que le estamos poniendo pues es una que empieza con 2001, lo cual me dice que se trata de una dirección global. Recordemos que en el caso de las direcciones IP versión 6 se pone el comando con diagonal y la máscara al final. En este caso estamos teniendo una máscara diagonal 64. Le ponemos un clock rate en el caso de que este enlace o esta interfase sea una interfaz que requiera clock rate, que sea DCE. Y obviamente no shoot down, ¿ok? Aquí nos dice que la interfase, en este caso cambió a down, porque tal vez del otro lado todavía no le ponemos interfase, dirección de IP versión 6. Muy bien, bueno, pues para confirmar y verificar todo lo que estamos haciendo desde el punto de vista configuración, pues tenemos varios comandos que podemos utilizar. Este ya lo mencioné hace un ratito. Show IP Interface Brief. Podemos teclear el comando Show IP Route. De hecho, durante este curso, este comando va a ser uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque como vamos a estar configurando todo el tiempo enrutamiento, pues vamos a querer estar averiguando, investigando en las tablas de enrutamiento a qué parte de la red el router sabe llegar. Y eso solamente lo podemos saber, bueno, no solamente, pero la mejor forma de saberlo es mediante el comando de show IP route. El comando show running config para ver si los cambios que hice están ahí, si me los tomó el router o no. Comando show interfaces me va a dar mayores detalles acerca de lo físico del hardware de cada una de las interfaces. Y el comando show IP interfaces es como el show IP interfaces brief, pero con mayor información. El brief me da un resumen. Aquí de hecho tenemos el output del comando y el show interfaces me va a dar más información todavía acerca de cada una de las interfaces. Les agradezco mucho su atención a este video. No olviden suscribirse si de algo te sirvió esta información, darle like al video y bueno, pues los espero en el próximo. Muchas gracias.